a hacer lo que queremos. Somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Hermanos, nuevamente decía, yo pongo atención a lo que oran. Obviamente todos lo hacemos, pero meditaba en eso. Y yo decía, si me tiene que llamar disidente por ser portador de la verdad, si me tiene que llamar disidente por hacer la obra que el Señor me mandó, pues que me llamen disidente. No tengo ningún problema. A Jesús le llamaron disidente. Y Jesús dijo que si de Él hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más nosotros? Leña, imagínense lo que somos las ramas secas, dice el Señor. Así que no nos sorprende. Así que nuestra labor es seguir adelante. Sin la opinión de los hombres, porque nunca vamos a satisfacer la opinión de ninguno. O sea, siempre van a haber unos que están de acuerdo y siempre van a haber otros que no están de acuerdo. Sin embargo, tenemos que tener, eso sí, la convicción de que lo que estamos haciendo está en el camino correcto. Así que, dicho esto, hermano, bueno, les dije, lo siento, ustedes lo eligieron así que me tocó la escuela sabática y ahora me toca dar el estudio de esta mañana, que va a estar basado en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Así que yo le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia y lo pueda tener ahí como referencia, porque vamos a estar estudiando en esta mañana. Y puede ser que usted pueda entender algunas de las palabras que ahí se dicen. Sin embargo, si usted encuentra a alguien hablando en urdu, en hindú o en hindi, o hablando en árabe, es muy probable que no va a entender absolutamente nada. Así que bueno, hermanos, todo esto que nosotros escuchamos es una evidencia de lo que el Señor hizo en el capítulo que vamos a estudiar esta mañana. No es otra cosa más, no es simplemente el hecho de que esto quedara registrado para ver cómo Dios confundió y cómo hubieron diferentes lenguas a través de todas estas que conocemos. Hay algo más profundo que en esta mañana yo quiero que veamos a través de esta historia, que es fascinante. Y nos recuerda también que en este mundo y en este planeta se está llevando a cabo una lucha intensa y feroz entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Y yo espero que ustedes sepan cuál de los dos está condenado al fracaso. Así que el título de este estudio que tenemos en esta mañana es una ciudad cuyo destino está destinado a fracasar, para que lo tenga presente. No hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla sus planes. No hay absolutamente ningún poder en esta tierra que sea más elevado y más fuerte que los propósitos que Dios tiene para cumplirlos. Y debemos de tener eso en cuenta. Ahora, antes de comenzar, vamos a ir antes de comenzar a estudiar el capítulo, vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del Señor. Eterno Padre Celestial, a la hora de abrir tus escrituras, nosotros como
seres dependientes del Espíritu Santo, pedimos la intervención de Él en nuestro corazón, en nuestra mente. No solamente para que pueda abrirnos a estar atentos a tu palabra, sino también para poder recibirla con gozo, recibirla con responsabilidad y entender que esta es tu palabra, que no es la palabra que nosotros o no son mis palabras, sino que esto viene de lo que tú escribiste y de lo que tú manifestaste a través de las edades. Por lo tanto, Señor, pedimos que ella pueda ser manifestada aquí en este lugar y a través de todos los lugares que nos están mirando, con poder, con autoridad, y que ella pueda cumplir el propósito por la cual tú la estableciste. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar con esto, hermanos, con entrar al estudio, vamos a entender lo que está sucediendo o lo que sucedió en este capítulo, en el capítulo 11. Para eso vamos a ver cuál fue el plan original de Dios para el hombre. Escuchen, ¿cuál fue el plan original de Dios para el hombre? Y tan pronto como Dios lo creó a su imagen, escuchen las palabras, a su imagen y semejanza, Él les dio una orden. Vamos a verlo en Génesis capítulo 1, 26 al 28. Y si los que están ahí en sonido me pueden ir poniendo, tal vez la cita sería, bueno, Génesis 1, del 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, y vayan, quiero que vayan grabándose algunas palabritas acá que quiero ver la hora, 11 y 22. Que son claves para ir entendiendo este estudio. Y dijo Dios, hagamos, señala esa palabra, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, y este es el mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueven sobre la tierra. Dios les hace saber el propósito para esparcirlos por toda la tierra. El hombre recién creado tiene una responsabilidad de llenar la tierra con imágenes vivientes de Dios a través de la procreación y de cuidar su creación. Ese es el mandato, ese es el propósito de Dios para el hombre. Esa fue la orden. Quiero que eso quede claro. Y a pesar de que Adán y Eva decidieron rebelarse, la orden y el propósito original permanece y permanece hasta el día de hoy. Y eso lo vemos claramente después del diluvio. Vamos a ver el capítulo 9 del libro de Génesis, el versículo 1, versículo 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pregunta: ¿es el mismo propósito? ¿Es la misma orden? ¿Es el mismo mandamiento? Sí. Y el versículo 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hay algunos que se toman ese mandato como muy en serio, ¿verdad? Sobre todo en la época de nuestros padres. Y ahora no se ve tanto, ¿verdad? Que eran 6, 7, 8, 10, 15 hijos. Montones, ¿verdad? En mi caso somos 6 hermanos, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que estaban cumpliendo el propósito al pie de la letra. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Pero por otra parte, ya Moisés, en el versículo 2, nos habla de que los hombres se estaban moviendo hacia el oriente. Pero vamos a ver acá, antes de eso, Dios le dio un propósito de esparcirlo a la tierra. El hombre recién creado tenía esa responsabilidad y el Señor les dio ese mandato. Cuando llegamos al capítulo 10 del libro de Génesis, vemos todas las genealogías, ¿verdad? Ahí se habla acerca de las genealogías, no lo voy a explicar, pero habla claramente acerca de las genealogías y de que la humanidad o la población comienza a multiplicarse. Pero cuando llegamos al capítulo 11, vemos que algo no anda bien. Vemos que toda esa multitud decide aglutinarse, concentrarse en un solo lugar y levantar un monumento a la soberbia humana. Capítulo 11, versículo 1. Ahora sí vamos a entrar a ir viendo los versículos poco a poco. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aquí donde quiero que ustedes vayan guardando ciertas palabritas para que lo tengan en mente. Número 1, imagen, ¿verdad? Le dije. Número 2, lengua o labios, que es lo mismo, o sea, hablando acerca del habla. Y también lo que quiero es que ahorita que vamos a ver otra palabra es el nombre, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que en el capítulo 11 esta gente decide conglomerarse, decide levantar un monumento a la soberbia humana, y ya lo vamos a ver por qué. En el capítulo 10 Moisés nos había adelantado ya, el escritor de este libro, que los descendientes de Cam, ¿verdad?, que era Nimrod, había levantado un reino que se llamaba Babel o Babilonia, que es lo mismo, en la tierra al sur de Egipto, que es la actual Irak, en las llanuras de Sinar, ¿verdad? Ahí es donde parte nuestra historia. Y lo que nosotros podemos ver es que los descendientes de Noé están unificados con una misma lengua, lo que hace posible la creación de un gobierno centralizado. Algo muy parecido, y no voy a entrar en ese tema, podría entrar, pero no es el propósito de esta enseñanza en esta mañana, acerca de lo que es el gobierno mundial que muchos han soñado, muchos han pretendido, muchos han querido, lo que nosotros conocemos o hemos escuchado sobre el nuevo orden mundial o un gobierno centralizado mundial. Eso es casi idéntico a lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 11, pero como les digo, eso no es mi propósito en esta mañana, pero quiero que también por ustedes mismos lo puedan estudiar en otra parte. También el versículo 2 nos dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Hacia dónde fue que ellos se fueron? Dice, ¿hacia qué dirección? Hacia el oriente. Hay algo interesante en el capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, ¿hacia dónde fueron ellos? O sea, ¿hacia dónde se dirigieron después de que lo expulsaron? Hacia el oriente del Edén, ¿verdad? Luego llegamos al capítulo 4 y cuando vemos el caso de Caín, que se estableció en la misma dirección. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el oriente. ¿Qué nos deja ver a nosotros eso, hermanos? Es que cada vez pareciera que el hombre, en lugar de querer regresar de nuevo al Edén,
por lo contrario, lo que hace es alejarse aún cada vez más. Y eso es una lección espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros nos damos un pasito afuera de la iglesia, afuera de la relación con Dios, cada vez va siendo más distante y nos va importando menos lo que nuestra relación, y llega un punto de que estamos tan lejos, en nuestro parecer, que decimos, ya no puedo regresar. Es una mentira de Satanás. Nunca el hombre está tan lejos de Dios, porque Dios no está lejos. Dios está en este mismo lugar con nosotros. Y nos anda buscando. Y nos anda procurando para que estemos aquí. Así que si usted, mi hermano, y usted, amigo, que está en esta mañana, usted no está aquí por casualidad. Es porque el Espíritu Santo ha ido detrás suyo y le ha puesto en su corazón el estar aquí. Tal vez usted ha venido con algún propósito, con algún otro sentimiento, con alguna otra intención. Sin embargo, Dios lo anda buscando y lo está trayendo a la iglesia para volverlo a el jardín del Edén, que esa es la intención. Eso es un paréntesis. Eso no es parte. Eso es un bono, hermano. Le estoy dando un bono. Pero esa no es la idea es que el hombre se ha ido alejando y cada vez más del Edén. Eso es lo que nos llama. Así que vemos que ahora esta gente decide crear su propio Edén. Ellos quieren crear su propio Edén. El propósito original de Dios, como lo vimos, era crear imágenes para su gloria. ¿Para la gloria de quién? De Dios, para la gloria de Él y para que nosotros pudiésemos, y para el beneficio de nosotros mismos también. Ese es el propósito. Sin embargo, ellos dice, hagamos un nombre famoso. Ya lo vamos a ver. Vamos a verlo aquí en Génesis, en el capítulo 11, versículo 3. Dice, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos, acuérdense la palabra, ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso es lo que dice en Génesis 11:3. La humanidad y los descendientes de Noé se han propuesto hacer 4 cosas. En primer lugar, construir una ciudad. En segundo lugar, edificar una torre en medio de la ciudad tan alta que llegue al cielo. Tercer lugar, hacerse un nombre y de ese modo evitar que fueran esparcidos por toda la tierra. Eso es lo que dice el versículo 3. Esa es la intención, ese es el propósito del hombre. Los hombres no solo rehúsan a hacer el llamado que Dios les había dado expreso, sino que pretenden llegar hasta el cielo y hacer la morada y hacerse un nombre. ¿A quién les recuerda eso? Exactamente. Entonces podemos concluir verdaderamente que este reino que estaba a la cabeza de Nimrod quería oponerse no solo al mandato divino, sino que también tomar el lugar que le pertenece solamente a Dios. Y aquí hay muchas, pero muchas similitudes con los gobiernos que estamos o que nosotros estamos ahorita, los gobiernos de todo el mundo. No puedo decir solamente este país, sino el de todos los países en todos los países del mundo. Ellos quieren hacer su propia voluntad, ellos quieren establecer sus propias reglas bajo sus propios preceptos, y lo que han dejado y quieren dejar es a Dios por fuera.
Así que ellos dicen, hagámonos un nombre. Los hombres de Babel no solo rehúsan establecer este mandamiento expreso, sino pretenden llegar al cielo, como lo dije. Esta misma palabra es la que usa en Génesis el capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre. Ahora ellos dicen, hagámonos un nombre. Ellos tienen una pretensión de ir en contra de Dios. Aquí en este pasaje, hermanos, hay muchos detalles que quiero que analicemos. Primero, el hecho de poner un nombre solamente hay un asunto de jerarquía en ponerle cosa o nombre a algo o a alguien. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Génesis, Dios le pone nombre a las cosas que Él ha creado. En el capítulo 2, Dios le dice a Adán que le ponga ¿qué? Nombre a los animales. En ese mismo capítulo vemos cuando Dios le da una ayuda idónea a Adán y ¿quién le pone el nombre? Adán. Es un asunto de jerarquía. Y en el capítulo 4 y 5 del libro de Génesis podemos observar que son los padres los que le ponen nombre a los hijos. Pero la generación de Babel quiere ponerse un nombre a sí mismo. Ellos mismos quieren hacerse nombrar por sí mismos. Y yo les digo, ¿verdad? O sea, yo no le, por ejemplo, no sé, yo no le voy a ir a poner nombre al hijo de Gerson porque me gustó que se llame, no sé, Daniel. Y voy a ir a ponerle el nombre. ¿Tengo yo potestad sobre eso? No. Para que ustedes me entiendan, es un asunto de jerarquía. Ellos mismos no se podían poner el nombre, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que aquí esto es más que un proyecto de construcción, no es simplemente eso, sino que es un proyecto de rehusar hacer lo que el Señor había mandado. Y aquí podemos nosotros oír perfectamente el eco de la voz de la serpiente cuando le dijo a Eva que ellos serían como ¿qué? Como dioses, ¿verdad? Ese es el eco desde Génesis 3 el hombre pretende ser Dios o al menos tratado como si lo fuera. Un ser autónomo, capaz de hacer su propia voluntad y establecer su propio reino por encima de la voluntad del reino de Dios. Eso es lo que es este mundo sin Dios. Así es. Y eso lo podemos ver también de manera individual. Cuando un ser humano no está con Dios, prácticamente está queriendo ser un ser autónomo, vivir fuera de los reglamentos de Dios y pensar y creer que eso está bien. De manera que los hombres de Babel no están haciendo simplemente construir una ciudad y edificar una torre. El plan es levantar un reino que se oponga al reino de Dios. Y es que Babel representa una declaración autónoma de parte de la humanidad rebelde. La intención de Dios era llenar la tierra con portadores de su imagen. Para la gloria de Él, acuérdense de esto, para la gloria de Él y para la felicidad de sus criaturas. Y nosotros, bueno, yo aquí he llamado esto la generación G11, que ahora está de moda, ¿verdad? Es decir, somos de la generación X o somos de la generación los baby boomers. Entonces, esta es la generación G11, pues es Génesis capítulo 11. Esta es la generación G11. Pretende quedarse en el mismo lugar, buscar un significado y seguridad en sus propios logros y levantar un monumento a su propia exaltación. Eso es lo que es Génesis capítulo 11, es la G11.
Pero si algo aprendemos nosotros de la Escritura, es que hay uno solo, hay un solo Dios, único, universal, que es soberano y que cumple y hace su voluntad de acuerdo a como Él lo ha establecido. Amén. Y eso es una buena noticia para nosotros. Dios siempre, escuche, siempre, sus planes son infinitamente mejores que los de nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros mismos debatimos en nuestra mente, de una forma personal, íntima, en nuestros pensamientos. Y yo lo dije la semana pasada un poco, acerca de que es normal, hermano, no me tomen a mal, por favor, pero es normal que tengamos temor de ciertas cosas. Y voy a hablar no solamente de algo, de un tema específico, sino en general. Podemos tener miedo a la muerte, podemos tener miedo a las leyes de este país, podemos tener miedo a una enfermedad, podemos tener miedo a muchas cosas. Pero lo que nosotros nos debe dar la tranquilidad es de que saber de que el Señor es soberano, de que el Señor nos conoce a nosotros de manera individual y que de esa manera el Señor hará conforme a su voluntad, no la nuestra. Y pase lo que pase, estamos en las manos de Él. Y pase lo que pase, necesitamos entender que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso era otro bono, hermanos. Eso no es parte de acá. Pero es que entender que nosotros tenemos un Dios que es soberano y que eso es una buena noticia para nosotros. Así que en el cielo no hay una señal de alarma, no hay una sorpresa de lo que están planeando y haciendo estos hombres, queriendo hacer estos hombres en Babilonia. ¿Qué es la reacción? ¿Cómo Dios reacciona a la autoexaltación de estos hombres? Vamos a verlo en versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, hermanos, este pasaje está cargado de ironía y lamentablemente no lo podemos entender de manera plena a como se entiende en el original. Sin embargo, encontramos por lo menos dos ironías. La primera es que nos dice y nos habla acerca de lo que dice Dios acerca de los hijos de los hombres. Es irónico porque ellos mismos, los babilónicos, pensaban que esta ciudad había sido construida por los dioses. Pero Moisés nos dice que los constructores eran terrícolas, que no eran más que hombres finitos con muchos defectos. Simplemente hijos de los hombres o hijos de Adán. Ellos tenían pretensión de ser dioses o de que sus ciudades habían sido construidas por los dioses. Sin embargo, el Señor nos dice que no eran hombres, no eran dioses, sino que eran seres humanos comunes y corrientes, sin ningún poder especial. Y la otra parte irónica de este pasaje es que dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Pregunta: ¿por qué es irónico? ¿Usted piensa que Dios necesita descender para verle a una ciudad? ¿O para ver la obra o los pensamientos de un hombre? No. Bueno, dicen por ahí que si uno está en una nave espacial y puede desde el cielo
dicen que se ve la torre de la muralla china, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Yo no sé ni nunca lo he visto, pero eso es lo que dicen. Sin embargo, Dios, de una manera irónica, dice que tiene que descender para ver. Lo único que eso nos habla, lo que el texto nos ilustra, es la ridiculez de la pretensión humana. O sea, es como dijera, bueno, usted dice que están construyendo algo ahí. Yo de aquí donde estoy en mi trono no lo veo. Es un poco, es como una ironía, ¿verdad? De que nosotros pretendemos hacer algo y queremos creer que estamos haciendo algo. Y entonces Dios dijo, bueno, voy a bajar a ver qué es lo que están haciendo. Pero en realidad no es que Él literalmente bajó. Obviamente no es eso. Dios no necesita moverse de sitio para hacer que los hombres, para ver lo que hacen los hombres. Mire lo que para Dios significan las naciones. Isaías 40:15 dice, he aquí las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Usted sabe lo que es una gota de agua en un cubo? ¿Y entiende lo que es una mota de polvo encima de una balanza? Es menos que nada. Eso es lo que representan todas, absolutamente todas las naciones de este mundo, de esta tierra, delante de Dios. Más adelante Dios dice en Isaías 40, 22, 24, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mire qué lindo, gócese conmigo. Cuyos moradores son como ¿qué? Langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada, escuche, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace cosa vana. Como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Qué bonito, hermano. Y es que a veces nosotros pensamos que estos gobiernos son poderosos. No, hermano. En el lenguaje actual nosotros podemos decir que ni la ONU, ni la OEA, ni la OTAN, ni cualquier organización que usted pueda imaginar, aunque parezcan grandes torres, Dios los considera como nada, como langostas, como polvo, como una gota de agua. Y eso nos debe dar a nosotros, hermanos, nos debe motivar de saber que el que está en control de todo es el Señor y que Él desciende y hace lo que Él quiera, como dice su palabra. Todas. Una humanidad rebelde y conglomerada para alcanzar un mismo propósito es un problema. Y no para Dios, para nosotros. Un gobierno de pecadores, un gobierno mundial de pecadores, como algunos pretenden, eliminar las fronteras, hacer un gobierno mundial, es una pesadilla, no es una bendición. Imagínense. Queriendo gobernar, jugando con nosotros al ajedrez, haciendo como ellos quieran. Y yo no quiero poner ejemplos específicos de lo que ya usted está viendo que está sucediendo. Cómo deciden por nosotros y nosotros nos vemos afectados por las decisiones de los gobiernos. Llámese cualquiera, porque no solo este país es el que está en perdición, es cualquier país que no honre a Dios como Señor, es un país perverso, con ideas perversas, con programas perversos. Vemos nosotros cómo ahora en la agenda de las escuelas quieren imponer ciertas normas o ciertos libros que enseñan
el homosexualismo, la libertad sexual. O sea, ¿qué gobierno? Eso es un gobierno perverso, malvado, siniestro, que va en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que querían hacer estas personas. O sea, querían formar su propio gobierno. Querían quedarse. ¿Qué dice el versículo 16? El 11:6. Y Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, o sea, un propósito, eso es lo que dice. Y han de comenzar la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No hay nada que ellos o que los impida hacer lo que están haciendo. En buenos términos, lo digo en el sentido de que ellos pueden hacer lo que están haciendo ahorita, pero Dios hará justicia. Dios vendrá y hará justicia. Si ellos logran su propósito, o sea, por eso es que el Señor tenía que venir a separarlos, a que desistieran de su propósito, sus corazones babilónicos podrían llegar a ser impenetrables e irremediables. Así que en el versículo 7 vamos a ver la misma palabra que ellos usaron. Ahora Dios viene y dice: ahora pues descendamos, que por cierto, aquí un paréntesis también, solo un paréntesis muy breve. La palabra que se usa aquí, descendamos, cuando el Señor habla, por ejemplo, en otras ocasiones, que Él dice bueno, cuando usa la palabra en plural, lo que aquí el texto hebreo dice Elohim. Y yo creo que para un judío ortodoxo esta palabra es muy fuerte y es muy cuestionable, porque lo que significa es dioses, o sea que es un plural, no es Dios, sino que es dioses. O sea, ahí está el convenio de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando le está diciendo es que los tres estaban de acuerdo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. De nuevo Dios desciende para confundir los idiomas y obligarlos a dispersarse. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso esa ciudad fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y el gran nombre, de esto, el gran nombre que ellos dijeron, ¿se acuerdan que una de las cosas que era hacerse un nombre, verdad? Y el gran nombre que ellos pretendían hacer, ahora ese nombre se convirtió en una ofensa. Ahora cuando usted dice Babel, usted sabe lo que eso significa. Así que lo que sucedió, hermanos, aquí, como dice el versículo 9, por esto fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Los miles y miles de idiomas, dialectos que existen en el mundo no es sobre la capacidad humana para intentar o inventarse formas de comunicación. No es un recuerdo de la necedad y de la necedad, y de que la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose sobre la rebelión. Eso es lo que nos recuerda esto. Cuando el adversario es Dios, el oponente lleva todas las de perder. Así que, mi amigo, que estás aquí, si estás sin Cristo, cuando el adversario es Dios, tú llevas todas las de perder. Simplemente sométete a la voluntad de Dios, porque Él va a cumplir sus planes sí o sí. De hecho, cientos de años más tarde, uno de los reyes babilónicos, llamado Nabucodonosor, tuvo que reconocer lo siguiente. Él dice,
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay ninguno que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Han visto a usted como a veces que va el nieto por acá, verdad? Viene el papá, lo agarra y se lo lleva para allá. O quiere agarrar un adorno, un niño, y usted le dice, no lo agarre, ¿verdad? Y viene otra vez y él dice, y no lo agarre. A Dios no hay nadie que le diga, no. No hay nadie que le dé órdenes. No hay nadie que esté sobre él. No hay ninguna autoridad que le diga cómo actuar y cómo no debe actuar. No existe. No hay nadie. Él al final cumple sus. Y mire qué curioso. Vamos viendo la historia, cómo va sucediendo. Llegamos al capítulo 11. Y algo que yo aprendí y que me llama la atención es lo siguiente. Y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué Abraham aparece en el capítulo número 12? ¿Nunca se ha preguntado? Yo tampoco, pero me di cuenta de algo. Que Dios lo levanta después de la rebelión de estos hombres para un propósito. ¿Qué dice Génesis 12:1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación. ¿Qué iba a ser? Una nación, algo que ellos querían formar, algo los descendientes de Adán, los hijos de los hombres, con a la cabeza querían hacer una nación, querían hacerse un nombre. Sin embargo, Dios levanta a un hombre de Dios y le dice, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendecirás a los que bendicen y los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que lo que los hombres de Babel querían lograr por sí mismos, Dios promete dárselo a Abraham de pura gracia. No sé si usted había pensado en eso. Y bendecir a todas las naciones que surgieron de Babel a través de uno de los descendientes de Abraham. Porque yo me preguntaba, ¿y por qué Abraham? Si Abraham vivía en el medio de todos estos lugares. O sea, pero Dios decide levantar a un hombre con eso. Dios mismo habría de unificar a gente de todo pueblo, lengua y nación para no alrededor de una torre, sino a través de un gobierno centralizado basado en su soberanía. Mire lo que dice el plan de Dios. Sofonías 3:9. Mire qué interesante. En aquel tiempo, dijo el Señor, en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. ¿Qué iba a devolver? Para que todos invoquen ¿qué? El nombre de Jehová. No el nombre de los hombres, el nombre de Jehová. Para que les sirvan de común acuerdo. Ahora, aquel pueblo de Génesis 11, la generación G11, ¿verdad? Tenía su propia agenda. Ahora Dios también tiene su propia agenda. Ahora tiene la generación de Abraham, la G12, ¿verdad? Ahora tiene G12, que es, levanta un hombre y dice que a través de él el nombre de Jehová sería glorificado, el nombre de Jehová, no el nombre de los hombres, sino el nombre de Jehová sería glorificado. Y que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. Amén. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta profecía? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Moraban entonces en Judea, y voy dándome prisa porque ya son las 12, me quedan, voy a robarme 15 minutitos, hermano. Permítanmelo para terminar. Entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las
naciones bajo el cielo. Y entonces hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos lo que estos que hablan. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Asia. Déjame quitarme esto. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? De Dios. ¿Pueden ver el efecto contrario de Babel aquí? O sea, Pentecostés está revirtiendo este efecto. Ahora es Dios el exaltado a través de todas las naciones. Es un movimiento, escuchen, es un movimiento que habría de comenzar en Pentecostés, un movimiento de expansión que nada ni nadie podría detener, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermoso, y yo no sé si a usted le emociona eso, qué hermoso privilegio es que hoy esta iglesia sea un movimiento de parte de Dios para alcanzar a las naciones. Yo no sé si usted siente privilegiado, no sé si siente emocionado de que el Señor nos haya escogido así como somos, imperfectos, que no tengamos nada nada que dar como seres humanos, pero que a través del poder, a través del Espíritu Santo y a través de este movimiento nosotros vamos a llevar la imagen de Dios a un mundo distorsionado, a un mundo que no conoce la imagen de Dios, que conoce la perversidad, la injusticia, el abuso. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Y damos gracias a Dios de que Él ha prometido que Babilonia será destruida. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 y los primeros versículos del capítulo 19 del libro de Apocalipsis nos hablan de que ha caído la gran Babilonia. Así que ojalá que un día tú y yo podamos contemplar lo que Juan pudo haber visto en esta visión. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ese es el resultado del trabajo de aquellos, no solamente que aceptan al Señor como su Señor y Salvador, a Jesús como Señor y Salvador, sino también el trabajo que hacemos nosotros a través de la predicación del Evangelio. No sé si lo entiende. El Salvador, que murió en debilidad en una cruz, resucitó con poder, recibió poder de su Padre, un nombre que es sobre todo nombre, un nombre. Aquella pretensión humana de crearse un nombre, ahora el Señor Dios le da a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de toda lengua, toda nación, todos los diferentes dialectos que hay en este mundo confiesen que Él es el Señor. No solamente nuestra boca. Cuando habla de lengua no es nuestra boca, no es nuestro hablar, nuestro confesar. Es que todo el mundo tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Como Dios gana siempre, la rebeldía de Babel ha resultado en mayor gloria, o déjenme insistir en esto, una gloria globalizada, pero para el nombre del Señor Jesús. Y saben que
hubo un pequeño error en lo que acabamos de ver con los que recibieron esta bendición de poder interpretar las lenguas. ¿Qué hicieron los creyentes de Pentecostés? Hicieron algo parecido. Ellos querían quedarse ahí, ¿verdad? Quedando adorando al Señor, qué bonitos, ahí metidos en la iglesia, en las cuatro paredes. ¿Qué hizo Dios? Lo dispersó otra vez. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que el poder del evangelio que está en nosotros no se circunscribe o no se encierra en estas cuatro paredes. Y si el Señor va a hacer algo y lo va a cumplir, lo hará. Y ojalá que usted sea partícipe de él, porque lo hará con usted o sin usted, porque el Señor aún así levantará piedras para que lo hagan. Y es mejor que nosotros nos involucremos. Si no va a predicar, si usted no es un predicador, por lo menos aporte para que ese ministerio pueda seguir avanzando. Así como lo estamos haciendo nosotros. Por diferentes circunstancias, por economía, por política, por muchas cosas, puede hacer que hayan ciertos tropiezos en este país para predicar, pero no nos impide de seguir haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros podemos hacer mucho, mucho para la gloria de Dios. Bueno, yo le comentaba, ahí estaba Marito y ahí está, yo sé que ya se me ha pasado el tiempo, hermanos, pero déjeme, porque esto es importante. Ahí está Marito, ahí está Josie, que yo le comentaba el sábado pasado, yo le dije, hermanos, miren, nosotros tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Y yo les decía, ¿por qué nosotros no podemos tener, por ejemplo, una iglesia, perdón, no solo una iglesia, pero no tenemos un ministerio más allá de nuestra iglesia, no sé, un lugar en Centroamérica para poder darle educación a aquellos niños pobres que no pueden, que no tienen? ¿Por qué no, hermano? Hay gente mundana, gente que no cree en Dios que hace eso. Y nosotros que somos hijos de Dios no lo podemos hacer. Usted lo ve, usted lo ve mejor que yo. Usted lo ve en las redes sociales, usted lo ve en YouTube, lo ve en Instagram y lo ve en TikTok. Personas que salen y se encuentran a un niño vendiendo en las calles ahí que está pobrecito. Dice que es que mi mamá, yo vi un día uno que dice, mi mamá está, ¿por qué le pregunta al Señor? Le pregunta al tipo, ¿por qué está aquí? Porque está vendiendo un niño. Y él le dice, es que mi mamá, bueno, no tenemos papá y mi mamá sufrió un accidente y no puede moverse y no puede trabajar, y el niño después de la escuela va y comienza a vender y le ayudan personas que no son creyentes. Y digo, ¿y nosotros qué, hermanos? ¿Y nosotros? ¿Por qué no podemos hacer algo? ¿Por qué no patrocinamos a un niño? ¿Por qué no patrocinamos un centro de salud en Centroamérica, en cualquier lugar? Lo podemos hacer. Tenemos los recursos, tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos que proclamar esa imagen. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí sentados. No podemos. Es un pecado. Si usted no está haciendo nada para Cristo, es un pecado. Dios nos dio una responsabilidad. Ese es el plan de Dios. El plan, y será, en algún momento, volverá la persecución a esta iglesia. Lo sabemos. Todos los que estamos aquí lo sabemos y lo entendemos. Y será necesario para que el Señor pueda regresar. Es necesario. Va a suceder y sucederá. Sí, hermanos. El secularismo sigue construyendo sus torres, tratando de globalizar su agenda de maldad, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo sigue sentado en su trono. Y todos y muchos vendrán a Él en arrepentimiento y fe. Seguimos peleando la batalla. Sigamos corriendo la carrera. Sigamos manteniendo la fe. Nosotros somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Los ciudadanos de Babel
No se han rendido. Ellos continúan en pie de guerra, pero Cristo continúa sentado en su trono. Y este trono no tiene rival. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él tiene un nombre que es por encima de todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de la ONU. El nombre de Jesús está por encima de la OEA. El nombre de Jesús está por encima de Planned Parenthood. El nombre de Jesús está por encima del movimiento de ideología de género. El Señor es Rey de Reyes y Señor de señores. Anímate. Tú y yo podemos y sabemos cómo termina esta historia. Tú y yo lo sabemos. No va a haber fracaso, no va a haber derrota en el reino de Dios. El reino de los hombres sigue su agenda. El reino de la generación 11 sigue su agenda hasta el día de hoy. Quiere edificar sus torres, quiere edificar sus ciudades, quiere edificar sus planes. Pero por otra parte, Dios levantó a Abraham para que haya una generación que invoque el nombre de Dios, que haga la imagen, que lleve la imagen de Dios a toda esta tierra. Y este reino sí va a vencer. Y nosotros somos parte de ese reino. Dice Apocalipsis, y ya con este voy terminando. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo ha vencido. Cristo vencerá. No hay otra. Lucas 12, 32, 34, Señor Jesús le dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ni el ladrón ni la polilla corrompe, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No hagamos más bien tesoros en esta tierra, como dice Lucas, dando limosna, haciendo una bolsa que no se envejece, o sea, aportando para el reino de Dios. Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos suyos y para que en Él seamos más que vencedores y más que vencedores por aquel que nos amó, como leímos y como concluyo en Romanos capítulo 8, la lectura bíblica. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas en cada momento. Permite que ella misma, tu palabra, sea la que penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, y podamos entender de que tú nos has escogido con un propósito.
a través, Señor, de la descendencia de Abraham, tú nos has prometido que seremos benditos y que seremos prosperados, pero que también a través de nosotros, Señor, seamos portadores de la imagen tuya, de la imagen de Cristo, del amor, de la bondad, de la paciencia. Señor, que podamos reflejar el carácter de Cristo a otras personas a través de lo que nosotros hacemos. No nos conviertas en personas egoístas. No nos conviertas, Señor, en personas que pensamos solamente en nuestro futuro, que pensemos solamente en nuestros planes, en nuestros propósitos, sino que nos pongamos en tus manos. Que pongamos nuestro corazón en tus manos, que pongamos nuestros recursos en tus manos para que a través de ellos tú puedas obrar y que pueda, Señor, este mundo conocer que existe un Dios, que existe un Jesús y que le servimos a un Dios que es amoroso, que quiere el bienestar de sus criaturas, Señor. Hay mucha injusticia en este mundo. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente pobre, hay mucha gente que en este día se acostará sin comer. Permite, Señor, que eso cale en nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos actuar. Que dejemos, Señor, de estar sentados, que dejemos, Señor, de estar haciendo planes y que en este momento sea el motivo que tú hiciste originalmente, el plan que tú tienes era de llevar la imagen de Dios a todas las naciones, sea a través de nosotros, por medio de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.